Tengan ustedes un muy buen día. El día de hoy vamos a desarrollar una sesión, ¿no? En el marco de la educación aprende en casa. Vamos a desarrollar un tema, una sesión de aprendizaje para cuarto año de secundaria, cuya sesión lleva como título el primer militarismo en el Perú. El propósito de esta sesión es conocer cuáles fueron las características de los principales caudillos militares que gobernaron el Perú entre la etapa o entre los años de 1827 a 1872. Hay que recordar, pues, que el primer militarismo fue una etapa de la historia del Perú, que se desarrolló, pues, generalmente casi 50 años, que duró desde 1827, como les decía, hasta el año 1872. Entonces, jóvenes, vamos a conocer cómo se desarrolla esta etapa y finalmente, cuando culminemos esta explicación o estas orientaciones, se le va a dar unas actividades, unas preguntas para que ustedes puedan desarrollar, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa fue el primer militarismo? ¿A qué cosa se le conoce? ¿A qué se le llama primer militarismo? El primer militarismo, como ustedes lo ven ahí en la imagen, en la pantalla, fue un periodo en la etapa de la historia del Perú, un periodo en la historia del Perú, que se caracterizó porque los que gobernaron nuestro país fueron militares, fueron caudillos militares. Estos militares, pues, tenían como característica principal que la mayoría de ellos habían participado en las guerras por la independencia de nuestra patria. Habían participado en las batallas, ¿no? Contra los realistas, contra los españoles. Integraban o integraron, digamos, los ejércitos del mariscal, perdón, del general Simón Bolívar y también de don José de San Martín. ¿Ya? Este primer militarismo entonces se inicia cuando Simón Bolívar pues se va del Perú. Él estaba gobernando anteriormente, ¿no? Hasta 1826, como dictador, fue el dictador del Perú, pero finalmente él se va del Perú y el Perú se queda sin gobernante. Nadie quería asumir esa responsabilidad de gobernar al Perú. Ni la gente más adinerada, ni los criollos, ni las personas que tenían poder en nuestro país quisieron asumir esa responsabilidad de gobernar el Perú como presidentes. Y quienes salieron al frente para poder gobernar o para gobernar nuestra patria, quienes se pusieron, digamos, el Perú en los hombros, fueron los militares. Ellos ya tenían ya digamos, esa característica de liderar o de dirigir. Así que ellos decidieron gobernar nuestra patria. Al no haber personas que quieran gobernar, dijeron ellos, pues nosotros lo vamos a hacer. Y este primer militarismo que ocurrió en el Perú, como les dije yo, se inició desde 1827 hasta 1872. Pero durante todo este periodo de llamado primer militarismo, este periodo se dividió a su vez en dos fases. Una primera fase que abarcó de 1827 hasta 1844, ¿ya? A esta primera fase se le conoce como caudillaje militar. Todos los militares que participaron en el proceso de la independencia estuvieron en esta primera fase, de 1827 a 1844. Y la segunda fase del primer militarismo, que se conoce como prosperidad falaz o la era del guano, abarcó desde los años 1845 a 1872. Entonces, jóvenes, el primer militarismo tuvo dos fases, ¿ya? Una fase llamada caudillaje militar o caudillismo militar y la otra prosperidad falaz o la era del guano, ¿sí? Tenemos acá entonces, además, tenemos acá una línea de tiempo donde nos especifica, ¿no? Las fases del primer militarismo. En esta primera fase del caudillaje militar aparecieron los caudillos de la independencia. También hubo un intento de unificar Perú y Bolivia. Este periodo se conoce también como la Confederación Peruano-Boliviano. Luego llega pues una anarquía militar, y con esta anarquía se culmina pues la primera fase
del militarismo llamado caudillaje militar. La otra fase ya es netamente la era del guano, todo el tiempo que duró el guano, conocido también como la prosperidad falaz. Y esta otra fase lo vamos a estudiar, pues lo vamos a desarrollar en otra sesión, muy aparte, ¿no? Desde el momento que gobierna Ramón Castilla hasta que termina la etapa del primer militarismo, ¿sí? Ahora, ¿quiénes fueron estos presidentes o estos militares que gobernaron esta primera fase del primer militarismo, la fase del caudillaje militar o el caudillismo militar? Tenemos acá una serie de presidentes jóvenes, una serie de militares que fueron los que pertenecieron a esta primera fase del primer militarismo. Tenemos a José de la Mar, que fue el primero del primer militarismo, ¿no? El primer presidente del primer militarismo, ojo, del primer militarismo, que gobernó en 1827 a 1829. Tenemos a Agustín Gamarra, de 1829 a 1833, a José Luis de Orbegoso, a Felipe Santiago Salaverry y a Andrés de Santa Cruz. Ahora, ¿qué características tuvieron estos militares? Ya le había dicho hace un momento yo que la mayoría de ellos, o todos ellos, formaron parte de, ¿no? del proceso de la independencia del Perú. Esa es una característica. Otra característica, que todos estos militares, como habían participado en el proceso de la independencia, ya tenían popularidad, ¿no? Ya eran conocidos por el pueblo, eran admirados por el pueblo, por la población peruana. Y ante esa popularidad, ellos asumían el poder, ¿no? Con el respaldo del pueblo. Otra característica de estos militares, además de ser populares, ellos también eran desconfiados de sus propios colegas militares. Había mucha envidia entre ellos. A tal punto que cuando un militar asumía el poder, uno de ellos, vamos a poner ejemplo de José de la Mar, el otro militar, ¿no? Al sentir envidia de su colega, trataba de sacarlo del poder a través de golpe de Estado. Entonces, la mayoría de los presidentes de esta primera fase del primer militarismo entraban al poder no por elección, sino a través de golpe de Estado. ¿Qué cosa era un golpe de Estado o qué cosa es un golpe de Estado? Es cuando una persona o un militar asume el poder por la fuerza, sacando a la fuerza al presidente que está en ese momento para poder asumir el mando, este presidente que va a entrar por golpe de Estado. Y así lo hizo Agustín Gamarra contra José de la Mar, así lo hizo Salaverry con Orbegoso, así lo hizo Santa Cruz con Salaverry, y entre muchos de ellos, ¿ya? Hay que mencionar acá también, jóvenes, un dato muy importante, que es que, por ejemplo, Salaverry asumió el poder con tan solo 28 años. Por tal motivo es considerado pues como el presidente más joven en toda la historia del Perú, porque gobernó o fue presidente del Perú con tan solo 28 años, ¿sí? Les decía también yo, jóvenes, que uno de los acontecimientos importantes en esta etapa de llamada primer militarismo fue que en un periodo de años que abarcó de 1836 a 1839, hubo uno de estos militares que quiso unificar el Perú y Bolivia en un solo estado, en un solo país o en una sola confederación. Y se formó entonces la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Qué cosa fue la Confederación Peruano-Boliviana? Fue la unión de dos países en una sola confederación o en un solo estado. Este militar que tuvo la idea de unificar Perú y Bolivia en uno solo, ¿ya? Fue el militar, pues, de nombre Andrés de Santa Cruz. Hay que mencionar que Santa Cruz ya había sido anteriormente, había sido presidente de Bolivia, ¿no? Y cuando él le da golpe de Estado a Salaverry, tiene la idea de unificar el Perú y Bolivia y hacerlo una sola nación poderosa, ¿ya? Al unificar estos dos países de Perú y Bolivia, Andrés de Santa Cruz conforma esta confederación y solamente establece 3 estados, o en este caso vendría a ser 3 departamentos, pero solamente 3 estados: el estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano.
¿ya? La capital de esta confederación, Santa Cruz decía, va a ser La Paz. Y tú sabes que La Paz hoy en día es la capital de Bolivia, ¿no? Muchos peruanos no estuvieron de acuerdo con la creación de esta confederación, y menos aún que la capital se trasladara pues a La Paz, a lo que hoy en día es Bolivia, la capital de Bolivia. Porque hay que tener en cuenta que la capital pues era Lima, ¿no? Siempre ha sido la capital Lima. Y como no estuvieron de acuerdo, muchos militares peruanos se enfrentaron con Santa Cruz, con Andrés de Santa Cruz. Se enfrentaron en muchas batallas para poder derrotar a Santa Cruz y sacarlo del poder y volver a ser una nación sola, ¿no? El Perú y por otra parte Bolivia. Ante esto, Chile también se opuso a la creación de la Confederación. Argentina también se opuso a que Perú y Chile, o a que Perú y Bolivia formaran una sola confederación. ¿Por qué se oponía Chile? Porque iba en contra de sus intereses. Porque también pensaban que al unirse Perú y Bolivia, serían una nación poderosa, que de repente sea una amenaza para los demás países de Sudamérica. Argentina también tuvo temor de que Perú y Bolivia se unificaran en una sola confederación. Había el temor por parte de estos países de que el Perú y Bolivia se hicieran una nación poderosa y perjudicara a los otros países. Por eso es que Chile también arma un ejército y se une al ejército peruano para enfrentarse al ejército de la Confederación comandada pues por Andrés de Santa Cruz. Se enfrentan en muchas batallas, miren acá está la batalla de Yungay, batalla de Uchumayo, batalla de Socabaya, batalla de Paucarpata, batalla de Yanacocha, batalla de Ingavi, muchas batallas se enfrentaron el ejército de la Confederación con el ejército de Chile y el ejército peruano. Estos enfrentamientos que se desarrollaron entre estos dos, ¿no? Entre estos dos, digámoslo así, países, se llamaron campañas restauradoras. Hubieron muchas campañas restauradoras en la cual finalmente, en 1839, en la batalla de Yungay, el ejército de la Confederación es derrotada por militares peruanos y chilenos. Y con esta derrota de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Finalmente la Confederación llega a su fin. Llega a su fin y nuevamente Perú se convierte en una nación única, sola, y Bolivia también queda como un país aparte, ¿no? Separado. Esto ocurrió, jóvenes, entonces, en esta primera etapa del primer militarismo, ¿ya? Finalmente, ya para culminar, vamos a mencionar las siguientes características, ¿ya? Vamos a mencionar las siguientes características. Por ejemplo, tenemos acá actividades retadoras, actividades que van a desarrollar ustedes en su cuaderno, en su portafolio, y luego lo van a presentar a través de una foto en el WhatsApp o a través digamos, de una plataforma que van a presentar ustedes, que tenemos una plataforma virtual llamada Classroom. Las actividades que van a desarrollar son las siguientes. A ver, la primera pregunta o la primera actividad. ¿Qué características, dice acá, ya, vamos a mencionarla acá, qué características tenían los caudillos de este primer militarismo? ¿Cuáles fueron las principales características de estos militares o de estos caudillos? Segunda pregunta, ¿crees que los caudillos tuvieron un rol positivo o un rol negativo en esta etapa del primer militarismo? ¿Fue positiva su participación o fue negativa? ¿Por qué? ¿Qué crees que hubiera sucedido si la Confederación se consolidaba, no la Confederación Peruano-Boliviana? ¿Hubiera cambiado nuestra historia, crees tú? Y finalmente, en la actualidad, ¿encuentras tú algunas diferencias entre el norte y el sur del país? ¿No? ¿A qué se debe esta situación?